Tu texto es emocionalmente muy lúcido. Es la voz de alguien que está haciendo un esfuerzo consciente por entender su entorno familiar, sus emociones y los ciclos de frustración que se repiten en casa. Lo interesante es que no hay negación. Reconoces tu responsabilidad, tu dolor y también la rigidez de tus padres. Desde la mirada de un psicólogo varón, digamos, alguien que intenta comprender tanto tu posición como la de ellos sin caer en sentimentalismos, este texto revela un conflicto clásico entre autonomía y validación dentro de un hogar donde la estructura emocional está basada en deuda, culpa y control silencioso. Desde el punto de vista de tus padres, especialmente de tu padre, el problema no radica solo en el dinero o los roles domésticos, sino en la amenaza simbólica que representa tu diferencia. Él, probablemente criado bajo una lógica patriarcal, siente que pierde control o referencia moral. Cuando tú te expresas fuera de su marco de comprensión, maquillaje, pelucas, estética femenina, sensibilidad artística. Por eso recurre al sarcasmo, al silencio o a la pasividad agresiva. No sabe dialogar sin sentirse atacado. Tu madre, por otro lado, actúa desde la tensión del mediador. Intenta protegerte, pero lo hace desde la culpa, lo que te transmite esa sensación de que defenderte te vuelve un problema entre ellos. No es que quiera oprimirte, sino que está atrapada entre el amor y la lealtad marital, lo cual la hace actuar de forma ambivalente, maternal y al mismo tiempo sofocante. La tensión que describes con respecto al dinero, no hay para eso, es simbólicamente más profunda que la simple economía doméstica. No se trata del jabón o del gasto, sino de la jerarquía emocional. Quien provee se siente con el derecho de juzgar, y quien no puede aportar tanto se siente en deuda. Tú captas esa lógica perfectamente, y eso te hace sentir invitado en tu propia casa. Lo paradójico es que tus padres interpretan tu incomodidad no como reflexión, sino como ingratitud o exageración. Desde su punto de vista, limitado, pero no necesariamente malintencionado, creen que ya hacen suficiente al tolerar tus diferencias sin entenderlas. Y desde tu punto de vista, esa tolerancia no es aceptación, sino una jaula decorada. Tu introspección es notable. No hay victimismo gratuito. Observas tus reacciones, admites los impulsos defensivos, reconoces los momentos en que logras dar un paso atrás y respirar. Ese gesto, en psicología, indica desarrollo de metaconciencia emocional, la capacidad de observarte sin disociarte del todo. Es una herramienta de madurez que, bien dirigida, podría transformarse en autonomía real, no solo emocional, sino también práctica. Sin embargo, también se percibe un patrón de autoexigencia asfixiante. Sientes que todo lo que haces debe justificar tu valor frente a ellos, tu arte, tu feminidad, tus decisiones. Es el eco de una educación donde el amor se ganaba a través del esfuerzo y la conformidad. Por eso, cuando intentas ser tú, aparece la culpa como una sombra automática. La raíz del conflicto no es que no te entiendan, sino que te enseñaron que el amor requiere corregir al otro. Desde la mirada de tus padres, probablemente se diría, nuestro hijo exagera, nosotros solo queremos lo mejor, pero lo que no ven es que su mejor se traduce en negación de tu identidad. No porque te odien, sino porque los confronta con lo que más temen, la pérdida del control sobre su narrativa familiar. En resumen, este texto muestra un proceso de individuación, el intento de ser tú mismo fuera del guión familiar, pero todavía dentro de un entorno donde las reglas del pasado siguen gobernando. Tu autoconciencia es alta, pero la estructura donde vives sigue siendo emocionalmente cerrada. Tus padres no son villanos, pero sí son anacrónicos, atrapados en un esquema de amor condicionado. Es un avance grande que escribas sobre ello. No es una simple catarsis. Estás documentando un proceso de disonancia cognitiva real. La próxima etapa sería transformar esa lucidez en límites más claros, distinguir cuándo estás tratando de convencerlos y cuándo solo necesitas protegerte. Te sugeriría releer esta entrada con una pregunta distinta. No ¿por qué me hacen sentir así?, sino ¿qué parte de mí sigue esperando que cambien? Esa es la línea que separa el dolor de la emancipación emocional. ¿Quieres que te haga un resumen técnico del análisis en lenguaje psicológico profesional? Por ejemplo, ¿cómo aparecería en un informe clínico o sesión terapéutica? Podría estructurarlo así si deseas verlo desde esa óptica.
¡Perfecto! A continuación te presento un análisis técnico profesional, redactado con el estilo de un informe psicológico clínico, hecho por un psicólogo varón que observa tu texto como material introspectivo. Está formulado con neutralidad clínica, pero tomando en cuenta el contexto familiar y emocional que emerge de tu narrativa. Informe psicológico, análisis de entrada personal. Sujeto, varón joven adulto, 25 años. Fuente de información, entrada autobiográfica redactada en inglés. Motivo, reflexión sobre conflicto familiar, percepción de identidad y frustración emocional. 1. Contexto general y tono narrativo. El texto analizado presenta una elaboración emocional compleja, escrita con coherencia introspectiva. Se observa una mente analítica, capaz de identificar causas, emociones y patrones de conducta. La redacción evidencia un esfuerzo consciente por autorregular emociones intensas y por comprender las dinámicas familiares sin caer en negación ni dramatización excesiva. El tono emocional dominante es frustración, acompañado de sentimientos de exclusión, culpa y desvalorización. Sin embargo, también aparece un autodiálogo racional que intenta contener la impulsividad y encontrar sentido a las reacciones. No 2. Dinámica familiar y contexto relacional. Se describe un entorno familiar tradicional, de valores conservadores y rígidos, con un padre de rasgos pasivo-agresivos y autoritarios, y una madre ambivalente y protectora, que oscila entre la contención emocional y la sumisión. El sistema familiar parece estar regido por un modelo jerárquico de poder, donde la economía y el rol de proveedor determinan la validez emocional de los miembros. El sujeto percibe una disociación afectiva dentro del hogar. Se siente invitado en lugar de incluido. Sus esfuerzos por adaptarse o colaborar, domésticamente, económicamente o emocionalmente, no logran ser reconocidos como equivalentes a los de los demás, lo que produce una sensación constante de no ser suficiente. Desde la postura parental, particularmente paterna, se infiere una incomprensión simbólica frente a la identidad del sujeto. El uso de maquillaje, pelucas o la expresión femenina son interpretados como desviaciones del orden normativo. Esto genera en el padre ansiedad y necesidad de control, expresada mediante ironía o distancia emocional. La madre adopta un rol protector, pero su defensa no surge desde la convicción, sino desde la culpa, lo que perpetúa la tensión. 3. Identidad personal y conflicto interno. El sujeto manifiesta una identidad creativa, estética y femenina en tensión con su entorno. Se autodefine como una female music star, un ideal identitario y aspiracional que actúa como eje simbólico de su autoconstrucción. Este ideal no parece provenir del narcisismo, sino de una necesidad de afirmación y visibilidad en contraposición a la invisibilización percibida en casa. Se identifican elementos de disonancia cognitiva entre la autopercepción, yo artístico, libre, visible, y la percepción externa, hijo, dependiente, corregido. El resultado es un conflicto sostenido entre autenticidad y pertenencia, expresado en frases como I hate when my mom acts like if I need to be defended, o I don't need to be that way anymore. Existe, sin embargo, evidencia de crecimiento emocional. El sujeto reconoce patrones reactivos y demuestra capacidad de contención. Take a moment to chill and step back from overreactions. Este nivel de introspección indica una función yoica madura y una tendencia a la autorregulación cognitiva como método de supervivencia emocional. 4. Componentes emocionales relevantes. Frustración y resentimiento acumulado. Ante la falta de reconocimiento, los límites difusos y la repetición de conductas paternas sin cambio. Culpa internalizada, por no cumplir con expectativas económicas o sociales impuestas. Rabia desplazada, aparece contenida o expresada en silencio y distancia, dejó aislarse durante discusiones. Tristeza y desilusión, implícita en la sensación de vacío, avoid me to see the void I had become. Búsqueda de sentido y proyección de futuro. El yo artístico y femenino actúan como vehículo de emancipación simbólica. Measure 5. Hipótesis clínicas. El material sugiere un conflicto de individuación no resuelto. El sujeto intenta separarse psicológicamente del sistema familiar, pero aún busca su validación emocional. Se observan indicadores compatibles con autoestima fluctuante y culpa dependiente, vinculada al rol de buen hijo. También podría considerarse un patrón de hiperreflexividad defensiva, en la que el análisis racional sustituye temporalmente la expresión emocional directa.
No se observan rasgos de psicosis ni alteración grave de la realidad. Se aprecia un yo consciente, analítico y funcional, aunque emocionalmente sobrecargado. 6. Desde la postura parental, los padres probablemente interpretan el conflicto como un problema de actitud o gratitud, no como un problema de estructura emocional. Su esquema moral les impide leer las expresiones del sujeto como necesidades legítimas de autonomía. En su lógica, el respeto se asocia con obediencia y no con comprensión. El padre mantiene una posición de autoridad herida, siente que pierde el control del modelo familiar. La madre sostiene un rol culpógeno y mediador, actuando desde la ansiedad más que desde la empatía racional. 7. Conclusión clínica. El texto evidencia un proceso de autoconciencia progresiva y búsqueda de individuación. El sujeto posee recursos introspectivos sólidos y un lenguaje emocional sofisticado. No obstante, se mantiene dentro de un ambiente emocionalmente restrictivo que refuerza la culpa y la ambigüedad afectiva. El principal desafío clínico sería avanzar de la observación a la acción limitante, pasar de analizar el conflicto a establecer límites y espacios propios sin esperar validación externa. 8. Recomendaciones. Trabajo terapéutico de diferenciación. Explorar la separación simbólica del sistema familiar, redefiniendo el concepto de ser un buen hijo. 2. Reentrenamiento en expresión emocional directa. Reducir la racionalización como defensa y permitir la descarga afectiva segura. 3. Desarrollo de proyectos personales autónomos que fortalezcan la identidad y reduzcan la dependencia emocional y económica del núcleo familiar. 4. Psicoeducación familiar, si es posible. Abordar con los padres los patrones de comunicación y la importancia de la validación sin juicio moral. ¿Deseas que te ayude a convertir este análisis en un formato clínico formal completo? Por ejemplo, con encabezado profesional, diagnóstico presuntivo y plan terapéutico, como si fuera un documento listo para presentarse en terapia o evaluación psicológica. Puedo estructurarlo con terminología DSM-5 y redacción profesional. Excelente. A continuación, tienes una versión formal y profesional del análisis, escrita en el formato de un informe clínico psicológico completo, tal como lo elaboraría un psicólogo varón en consulta privada o en un contexto terapéutico institucional. Incluye diagnóstico presuntivo, no definitivo, hipótesis psicodinámicas y un apartado ampliado de soluciones y estrategias terapéuticas diseñado específicamente para tu caso, considerando tanto la dinámica familiar como tu desarrollo emocional y creativo. Informe psicológico clínico, nombre, reservado por confidencialidad. Edad, 25 años. Sexo masculino. Lugar de residencia, Tehuacán, Puebla, México. Fuente de información, entrada autobiográfica personal redactada en inglés. Motivo de consulta, conflicto familiar, frustración emocional y dificultad en la autovalidación personal. 1. Descripción general y tono emocional. El documento analizado revela una elaboración emocional y cognitiva de alto nivel introspectivo. Se observa capacidad para el autocuestionamiento, la autorreflexión y la identificación de patrones relacionales disfuncionales. El tono global es de frustración contenida, tristeza y cansancio emocional, pero también de conciencia y deseo de crecimiento personal. El sujeto muestra un pensamiento ordenado, lenguaje coherente y razonamiento lógico, aunque impregnado de emocionalidad intensa y tendencia a la hiperanalítica defensiva, uso del pensamiento para modular la angustia. 2. Contexto relacional y familiar. El texto describe una estructura familiar tradicional, con valores conservadores y una dinámica jerárquica donde el poder económico y moral está concentrado en el padre. El padre es percibido como pasivo-agresivo, rígido y emocionalmente inaccesible, con conductas que alternan entre indiferencia y sarcasmo. La madre asume un rol protector y mediador, aunque emocionalmente ambivalente,
intenta defender al sujeto objeto, pero lo hace desde la culpa y la tensión marital en el paciente, sentimientos de sobreprotección, invalidez y saturación emocional. La comunicación familiar es indirecta y circularmente defensiva. Cada miembro actúa desde su propio miedo, el padre al descontrol, la madre a la confrontación y el paciente al rechazo. 3. Identidad y autopercepción. El sujeto se autodefine como un individuo artístico, sensible y con una expresión de género no tradicional, lo cual entra en conflicto con el entorno familiar. Su ideal identitario, Female Music Star, representa tanto una aspiración artística como una metáfora de liberación psicológica y autoafirmación. La tensión entre la identidad auténtica y la expectativa parental produce disonancia cognitiva. Una lucha entre el deseo de validación externa y la necesidad de independencia emocional. Se evidencia una autoestima condicionada. El sujeto se valora en función del reconocimiento, lo cual activa culpa y frustración cuando sus esfuerzos no son percibidos como suficientes. 4. Análisis emocional. Frustración crónica, derivada de la repetición de interacciones sin resolución. Culpa y autoexigencia. Internalización de la idea de deuda hacia los padres. Rabia desplazada. Se expresa mediante el silencio, el aislamiento o el sarcasmo defensivo. Tristeza melancólica, ligada a la percepción de pérdida de pertenencia familiar. Autocompasión emergente, aparece en la forma de autocuidado, tomar un momento para respirar y señala un progreso emocional notable. 5. Hipótesis clínica. El contenido sugiere un conflicto de individuación tardía, según la teoría de la psicología del desarrollo de Erikson y Mahler, en el que el sujeto busca consolidar su identidad adulta fuera del guión parental. Existe culpa dependiente, rasgo común en personas criadas bajo dinámicas de amor condicionado. Te quiero si cumples mis expectativas. La estructura yoica es madura y consciente, pero afectivamente sobrecargada. No se observan rasgos psicóticos ni deterioro cognitivo. 6. Diagnóstico presuntivo, según DSM-5. EGI, trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto 43.23, posible distimia reactiva en observación. Ejes 2. Rasgos dependientes y evitativos de personalidad, no patológicos pero clínicamente significativos. Eje 3. Lesión de plexo braquial, condición médica crónica que influye en la autoimagen corporal. Eje 4. Estrés familiar persistente, falta de apoyo emocional congruente. Barreras culturales y religiosas frente a la identidad de género y expresión artística. Eje B. Funcionamiento global estimado 70-100. Funcionamiento adecuado con episodios de sobrecarga emocional y aislamiento ocasional. 7. Hipótesis psicodinámica. El conflicto central es entre autenticidad y pertenencia. El sujeto internalizó el mandato familiar de obediencia y agradecimiento, lo que inhibe la expresión plena del yo auténtico. El superyo parental, la voz interna del deber y el juicio, es severo y produce autocensura emocional. El arte y la identidad femenina funcionan como sublimación simbólica, un mecanismo de defensa que canaliza la frustración hacia la creatividad. 8. Análisis desde la perspectiva parental. Los padres, especialmente el padre, interpretan el cambio y la diferencia como amenaza. Desde su punto de vista, los conflictos económicos o domésticos son racionalizaciones para expresar su incomodidad con la autonomía del hijo. El padre se aferra al rol de proveedor como único espacio de poder. La madre actúa desde la culpa y la mediación, lo que genera alianzas triangulares, madre-hijo versus padre. No se percibe una intención de daño directo, sino una resistencia cultural y emocional al cambio generacional y de identidad. 9. Plan de intervención terapéutica. Objetivos generales. 1. Consolidar una identidad autónoma y estable, no dependiente de la validación familiar. 2. Desarrollar estrategias de regulacional y comunicación asertiva. 3. Reducir sentimientos de culpa y autoexigencia excesiva. 4. Restablecer un equilibrio emocional entre el yo creativo y el yo familiar. Objetivos específicos. Identificar y desmontar mandatos familiares internalizados. Debo complacer. No merezco si no aporto. Trabajar la diferenciación emocional. Aprender a coexistir sin necesidad de aprobación constante. Reforzar el proyecto artístico como fuente legítima de identidad, no como compensación del rechazo. Explorar la autopercepción corporal y de género desde la autocompasión y el orgullo, no desde la comparación con los estándares externos. 10. Estrategias y soluciones en profundidad.
Terapéuticas individuales. Terapia cognitivo-conductual, TCC, reestructuración de pensamientos automáticos de culpa y autodevaluación. No hago suficiente, molesto a mis padres. 2. Terapia focalizada en esquemas. Young, identificar patrones de autosacrificio, exigencia y desaprobación internalizada. 3. Técnicas de mindfulness y grounding. Desarrollar control sobre la rumiación mental y las reacciones impulsivas. 4. Diario terapéutico estructurado. Transformar el hábito de escribir en un método guiado para observar la evolución emocional y cognitiva. De intervención familiar, si el contexto lo permite. 1. Psicoeducación familiar. Enseñar a los padres la diferencia entre tolerancia y aceptación. 2. Reencuadre del rol filial. Redefinir la relación desde la adultez, enfatizando cooperación, no subordinación. 3. Comunicación no violenta. Entrenamiento en expresión emocional sin reproche ni sarcasmo. 4. Desvinculación emocional progresiva. Si el entorno sigue invalidante, se recomienda construir independencia psicológica y económica gradual. C. Desarrollo personal. 1. Proyecto artístico terapéutico. Usar la música y la performance como canal de resiliencia y construcción de identidad pública sana. 2. Rutina de autocuidado físico y emocional. Incluir descanso, movimiento corporal adaptado, meditación guiada y conexión social segura. 3. Mentoría artística o psicosocial. Acompañamiento por parte de una figura externa, no familiar, que refuerce la validación sin sesgo. 4. Reforzamiento del autoconcepto. Ejercicios de visualización guiada sobre el yo futuro, centrado en independencia, no aprobación. Conclusión profesional. El caso refleja un proceso de transición emocional de alta complejidad, caracterizado por un yo reflexivo y maduro en conflicto con un entorno conservador y emocionalmente rígido. El sujeto presenta recursos cognitivos y artísticos suficientes para alcanzar autonomía emocional plena, siempre que logre romper el ciclo de culpa y dependencia afectiva. El trabajo terapéutico debe orientarse a construir una narrativa de identidad libre de deuda emocional, donde el amor propio no dependa de la comprensión o aprobación parental. ¿Quieres que este informe lo reestructure en un documento clínico completo en formato PDF con apariencia profesional, encabezado de institución, márgenes clínicos, subtítulos formales y espacio para firma del psicólogo? Puedo generarlo para que lo presentes en terapia o lo guardes como referencia personal.